aviso a David, diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Mire, hermano, dígale que está al lado suyo: la oración es importante. Dígaselo, hermano. Porque a veces lo que es importante, hermano, lo dejamos a un lado, hermano. Y lo que no es importante, le damos más relevancia a su nombre. Esta es la historia que nos lleva a la vida de David, hermano. Que aún David no era rey, a su nombre. Era un muchacho, hermano, que estaba huyendo de las manos del rey Saúl, a su nombre. Que le estaba persiguiendo, hermano, Saúl para matarlo a David. ¿Cuánto dicen aleluya? Que ni el mismo David sabía, hermano, por qué lo quería, hermano, matar a Saúl. ¿Cuánto dicen aleluya? David, hermano, en realidad había vencido al gigante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque Dios estaba con David y David confiaba en Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Hermano, Saúl se levantó dentro de él, hermano, un celo por David, hermano, a tal razón que comenzó a levantar, hermano, todo el armamento y todo el ejército para perseguir a David y matar y sacarlo de su paso y de su nombre. Y a pesar, hermano, que David está siendo perseguido, hermano, está en una crisis, hermano, que están atentando contra su vida, hermano, le viene otro problema. ¿Cuánto dicen aleluya? A veces la vida es así, iglesia del Señor. Estamos, hermano, con un problema que no avanzamos a resolverlo, hermano, y luego viene otro. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero lo que me llama la atención, hermano, en esta porción de la palabra, que en ese momento David toma la decisión, hermano, de orar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dígale al que está al lado suyo la importancia de orar, y es su nombre. Y vamos a ver, hermano, cómo la oración de David, hermano, termina conduciendo para que en medio de la dificultad David, hermano, tenga, hermano, luz, claridad para poder tomar decisiones, para saber qué tiene que hacer David. ¿Cuándo dicen aleluya? ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Hermano, algo que tenemos que entender, hermano, tú y yo podemos tener problemas. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? El problema más grande, hermano, no es el problema. El problema, hermano, es que tú y yo no sabemos qué hacer cuando viene el problema. Y por eso es que tú y yo necesitamos urgentemente dar importancia a la oración. Porque la oración, hermano, nos va a alumbrar, hermano, para saber qué tenemos que hacer, hermano, en cada situación que se presenta en nuestras vidas. Dale un fuerte aplauso al Señor y a su nombre. La oración, hermano, es importante porque consolida las relaciones, hermano. Si usted y yo nos damos cuenta de lo que somos casados, llegó un momento que yo, para poder, hermano, enamorar a aquella mujer que es mi esposa, tuvo que haber, hermano, un diálogo, tuvo que haber una comunión, tuvo que haber, hermano, un momento en el cual yo me deleitaba compartiendo historia y parte de mi vida con esa mujer que un día, hermano, yo traté de conquistarla y con la cual yo me casé. ¿Y a su nombre? Yo creo que todos los que se han casado, hermano, para fortalecer, hermano, y llegar a un matrimonio, tuvo que haber una comunicación, tuvo que haber una intimidad. ¿Y a su nombre? ¿Cuántos dicen aleluya? Mi hermano, algo que tenemos que entender, hermano, es que es muy importante, hermano, que tú y yo nos fortalezcamos en Dios. Y la única manera de fortalecernos en Dios, hermano, es entrar en intimidad. Es, hermano, tener una comunión, es tener una amistad, es tener una relación con Dios. ¿Cuándo dicen aleluya? Hermano, si usted y yo nos vamos a Mateo capítulo 14, pero no se vaya, se pare 1 Samuel 23, hermano, porque ahí vamos a llevar el estudio, hermano. Amén.
En Mateo capítulo 14, versículo 23, hermano, vemos a Jesús, hermano, que es nuestro mayor ejemplo, en el cual es el molde que tú y yo tenemos que meternos en ese molde, tenemos que seguir las pisadas de Jesús, hermano. Y dice la Biblia, hermano, Mateo 14, 23, despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, hermano. O sea, hermano, que Jesús era un hombre de oración, era un hombre que se apartaba, hermano, a lugares solos para tener intimidad, hermano, para tener comunión con Dios y a su nombre. Si usted se va a Lucas capítulo 6, versículo 12, hermano. Lucas 6, 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, hermano. Dice la Biblia que pasó la noche orando, hermano. Hermano, si él se fue a orar a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿cuántas horas son? De 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿cuántas horas son? 8 horas, hermano. Y si se fue a las 8, 10 horas. O sea, hermano, que vemos Jesús, hermano, que es un hombre que llegó a la tierra, hermano, y que él cultivó, hermano, su relación con Dios. Era un hombre que oraba, y a su nombre. Y hay otro versículo que dice en la Biblia, Lucas 5:16. Lucas 5:16, más él se apartaba de lugares desiertos y oraba. Vemos a Jesús, hermano, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos 4 hermanos evangelistas comienzan a relatar que Jesús era un hombre de oración. Se iba al desierto a adorar, al monte a orar. Hermano, era muy de noche a orar. Pasaba toda la noche a su nombre. Pero también dice en Mateo 26:39, hermano. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y a su nombre? ¿Por qué Jesús sabía, hermano, lo que tenía que hacer siempre, hermano? ¿Por qué? Porque oraba, hermano. ¿Por qué Jesús, hermano, tenía sabiduría de Dios, hermano, para contestar a los fariseos, a los escribas, hermano, a los doctores de la ley, a su nombre? Porque oraba, hermano. ¿Por qué, hermano, vemos que Jesús tenía el respaldo de Dios? Las señales que él hacía es porque Dios estaba con él, porque Jesús todo el tiempo estuvo en la presencia de Dios, todo el tiempo estuvo conectado con Dios y a su nombre. Él nunca se desconectó, él estaba lleno, hermano, y saturado de la voz de Dios. Por eso aún Dios decía: este es el Hijo amado en quien tengo complacencia, a su nombre. Porque Jesús, hermano, siendo Dios, hermano, estando en la tierra, él, hermano, le dio importancia a la oración. ¿Cuánto tú y yo, hermano, tenemos que darle importancia a la oración? ¿Por qué es importante, hermano, la oración? Primeramente, es importante, hermano, para tomar decisiones importantes. Para yo tomar decisiones importantes, porque en esta tierra, en esta vida, todos los días que nos levantamos, hermano, tenemos que hacer toma de decisiones. Y si yo tomo una mala decisión, hermano, eso, hermano, puede causar repercusión en mi vida. Una mala decisión me puede llevar, hermano, a hacer perder mi matrimonio y a su nombre. Una mala decisión puede llevarme a mí a hacer perder mi ministerio, hermano, caer de la gracia de Dios y a su nombre. Y si usted y yo no vamos a la historia, hermano, 1 Samuel 23 dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. O sea, hermano, que David estaba siendo perseguido, hermano. Saúl lo buscaba para matarlo. Pero, hermano, a pesar de esa crisis que él tenía, hermano, vienen a decirle a David: David, mira, una ciudad llamada Keila, hermano, que pertenece a Israel, mira, me dio los filisteos y
han comenzado a atacar, se están llevando el trigo y a su nombre, se están llevando la cosecha. Y cuando él recibe, hermano, esta noticia, hermano, mira lo que hace. Y a su nombre. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová le respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Hermano, él no se dejó llevar por sus emociones. David, hermano, no tomó decisiones sin pensar. Y a su nombre. Lo primero que vemos en David, hermano, que para él era importante la oración, porque por medio de la oración tú y yo tenemos que consultar a Dios. Y dice que, hermano, cuando le dan esta noticia, lo primero que va a hacer David, hermano, es a postrarse, es a orar, es a conversar, es a consultar a Dios. Mira, Señor, están atacando esa ciudad fortificada, Keila, se han llevado la cosecha, el trigo. Señor, ¿tú crees que yo tengo que ir a pelear? Los voy a atacar a los filisteos. Y dice que, hermano, que Dios le responde: ve, atácalos. Y a su nombre. Dios es un Dios que responde, hermano. Ataca a los filisteos y libra a Keila, hermano. Hermano, tenemos un Dios, hermano, que habla. Un Dios, hermano, que no es mudo. Un Dios, hermano, que habla claritamente, hermano, que nos responde, hermano. Y cuando David va a consultar a Dios, Dios le dice: ve. Él no está yendo, hermano, bajo sus propios instintos, sino está yendo siendo dirigido por la voz de Jehová. Y cuando tú y yo somos dirigidos por la voz de Dios, somos dirigidos por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios, y a su nombre. Ya no podemos movernos, hermano, a lo que a mí me parece, hermano. Por mis instintos tenemos que movernos y consultar a Dios. Señor, esto voy a hacer. Mira, Señor, esta puerta se abrió. Señor, mira, esta relación voy a empezar. Señor, ¿qué tengo que hacer? Estoy consultando contigo. Y Dios, que es bueno, te va a responder y te va a dar la sabiduría para que puedas tomar una buena decisión. Y el día de mañana no estemos llorando, no estemos fracasando en su nombre. Por eso es importante la oración. David, un hombre que oraba, hermano, en la mañana, al mediodía y por la tarde. Era un hombre que había cultivado, hermano, ese hábito de la intimidad con Dios, y a su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y mire, hermano, muy importante la oración para tomar decisiones importantes. Lo segundo, hermano, que cuando tú y yo oramos, hermano, la oración controla nuestras emociones, hermano. Dentro de nuestras emociones, hermano, muchas veces, hermano, nos quiere engañar el miedo, el temor, la intimidación, hermano. Y si ustedes y yo seguimos leyendo, hermano, seguimos leyendo el versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? O sea, hermano, que algo que tenemos que entender, que este ejército que estaba con David, estos valientes que eran 600 personas, ellos estaban diciendo que tenían miedo, hermano. Estaban atemorizados, estaban intimidados. Y aquí en Judá, hermano, estamos nosotros atemorizados, que fuera yendo a la ciudad de Keila, que está el ejército de los filisteos, y a su nombre. O sea, hermano, que en otras palabras, hermano, llegarán momentos de nuestra vida, hermano, cosas que van a infundir miedo en nosotros, hermano. Y cuando venga el miedo, venga el temor, hermano, tú y yo, hermano, tenemos que hacer lo que hizo David. Seguimos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó su ganado y los causó una gran derrota, y libró a David a los de Keila, hermano. Cuando tú y yo oramos, hermano, la oración va a controlar nuestras emociones. Van a venir momentos de temor, de miedo, de intimidación, y a su nombre, a nuestra vida. Pero ¿qué hizo David cuando todo el pueblo estaba atemorizado, estaba lleno de miedo? Él fue a consultar a Jehová nuevamente, como diciendo: Señor, confírmame, ¿qué hago, Señor? Y Dios
Dios le dijo: anda, ve a pelear porque te los voy a entregar en tus manos. Y con esta palabra de Dios, hermano, él se fortaleció y dijo: no, Jehová va conmigo. Y hermano, fortaleció a aquel pueblo, aquellos 600 hombres, y pelearon contra los filisteos, los derrotaron. Y encima, hermano, dice la Biblia que le quitaron, hermano, todos sus ganados y a su nombre. Pero vemos, hermano, que David, un hombre de oración, un hombre que la oración era importante para David. David no se movía por sus emociones. Es que yo siento que hoy día voy a ganar, hoy día voy a hacer un buen negocio, hermano. Él siempre, antes de moverse, hermano, él consultaba a Dios, él oraba a Dios, él decía: papito lindo, mira, esto voy a hacer, dime, voy o no voy, me muevo o no me muevo, dime sí o no, y a su nombre. Hermano, porque muchas veces en la iglesia del Señor, hermano, no oramos. Por eso que caemos de la gracia de Dios, por eso que estamos desanimados, por eso que queremos tirar la toalla, por eso que queremos retroceder, por eso que queremos abandonarlo y dejarlo todo, hermano, porque simplemente lo importante, hermano, lo hemos dejado a un lado, hermano. Y lo importante es que no podemos perder la comunicación, no podemos perder la intimidad. Por eso grandes hombres de Dios que han caído te han dicho: ¿por qué? ¿Qué pasó? Y ellos han dicho: solamente me descuidé de la oración. Toda persona que se desanima, hermano, es porque dejó de orar. Cuando yo, hermano, no oro, hermano, llega el desánimo a mi vida, hermano. Cuando yo me descuido de la oración, hermano, un descuido, hermano, eso el enemigo va a usarlo. ¿Para qué, hermano? Para apartarme, para, hermano, entrar y hacer batallas contra mi vida. Pero por eso, hermano, David sabía que la oración era importante. Y siempre usted va a ver a David que antes de moverse, siempre consultaba a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Hermano, es importante la oración porque tenemos que tomar decisiones importantes, hermano. Es importante la oración porque, hermano, eso va a controlar nuestras emociones. Cuando venga, hermano, la adversidad, hermano, aunque estemos atemorizados, con miedo y temblando, hermano, tenemos que orar porque Dios nos va a dar la fortaleza y nos va a entregar la victoria. ¿Su nombre? Y tercero, hermano, lo importante, hermano, es porque si tú y yo oramos, hermano, vamos a ser protegidos por Dios. ¿Cuándo dice aleluya? Si usted se va, hermano, ahí mismo, 23, seguimos leyendo, hermano. Y aconteció que cuando Abiatar, versículo 6, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. O sea que, hermano, llegó la noticia a Saúl: mira, David está en Keila. Y Keila era una ciudad fortificada, hermano. Una ciudad, hermano, bien fortalecida, con sus muros, hermano, con sus puertas, hermano, sus cerrojos, hermano. Y este rey Saúl dice: Dios, cuando ya él había sido desechado por haber desobedecido a Dios, él está poniendo a Dios y a su nombre. Dios me lo ha entregado. ¿Cuánto dicen aleluya? Dios me lo ha entregado porque se ha metido, se ha encerrado en una ciudad donde está cerrada y está bien amurallada. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Y qué más dice, hermano? Dice versículo 8: y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar al sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Sí descenderá. O sea, hermano, David, hermano, se percató
se dio cuenta que Saúl ya sabía y que estaba preparando su ejército para venir a destruir a los habitantes de Keila, y en ese momento, hermano, ¿qué hace David nuevamente? Hermano, busca al sacerdote que tenía, hermano, un chaleco, que aquí había unas piedras, hermano, y eso representaba que ahí podía consultar a Dios con ese fuego a su nombre. Y consulta a Dios: Señor, vienen contra mí. ¿Será que, hermano, los moradores, los líderes de Keila me van a traicionar? ¿Será que Saúl va a venir a este lugar? Y Dios le responde: sí, va a venir, y a su nombre. Y si Dios le advierte que va a venir, ¿qué tiene que hacer David? Ya habló. Ya le dijo que sí va a venir. ¿Qué tiene que hacer David? ¿Ah? Tiene que huir. David, hermano, luego de eso no pelea. Acuérdense que David nunca va a tocar al ungido del Señor. Tuvo, hermano, la oportunidad de matar a Saúl y cortó un pedazo, hermano, de la capa, hermano, del rey, pero no lo mató, porque Dios me libre de tocar al ungido de Jehová y a su nombre. Y cuando él consulta a Jehová, Dios le dice: sí va a venir Saúl, y a su nombre. Sí va a venir Saúl. Hermano, déjame decirte que la oración, hermano, es para muchas veces protegernos. Dios nos advierte. Mira, acuérdese, hermano, le llevo una historia y le traspaso rápidamente. Cuando el rey de Asiria, hermano, quería, hermano, acabar con el pueblo de Israel, y cada vez que Israel iba en caravana, dice que el rey de Siria le hacía emboscada a Israel, hermano. Ya le esperaba que por ahí iba a pasar, pero había un profeta, hermano. Los profetas vivían en los montes, conectados con Dios, estaban todo el tiempo orando con Dios y a su nombre, y Dios les revelaba aún lo más secreto que hablaba el rey de Siria. Y cuando el rey de Siria hacía una emboscada, mandaba a decirle al rey de Israel: hermano, ¿sabes qué? No vayan por tal lugar, porque ahí hay una emboscada para ustedes. Y por lo tanto Israel se desviaba, y cuando el rey de Siria, hermano, veía, hermano, que ellos se habían desviado, decía: aquí en este lugar hay un soplón, y a su nombre. Y ahí le dijo: no, es que hay un soplón. Lo que pasa que en Israel hay un profeta de Dios llamado Eliseo, y él está conectado con Dios, y lo más íntimo que tú hablas o piensas en tu recámara, Dios se lo descubre, Dios se lo muestra, Dios se lo enseña, y a su nombre. ¿Por qué? Porque Eliseo era un hombre que siempre, cuando usted lo veía que hablaba, él decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Porque era un Dios que era un hombre que estaba conectado con Dios, vivía en la presencia de Dios, tenía comunicación con Dios, tenía intimidad con Dios. Hermano, era importante la oración, hermano, porque era un hombre de oración, y a su nombre. ¿Cuánto dice aleluya? Y cuando este rey, hermano, ¿qué pasa? Este no hace que este profeta, vaya, tráigamelo a ese profeta Eliseo, y a su nombre, tráigamelo acá, porque querían quitarle la vida. Y cuando van a buscarlo en el monte, hermano, porque vive en el monte, hermano, sale Jesse. Fue un ejército de a caballos y a carros, hermano, y cuando comienza Jesse a ver, se asusta y se llena de miedo y de temor, y dice: ¡ay! Y llega ese momento, hermano, que Eliseo le dice: Eliseo, usted puede ir a leer la palabra, hermano. Eliseo ora y dice: Señor, te ruego que abra los ojos de tu siervo, para que vea que mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando, hermano, se le abren los ojos espirituales a Jesse, Jesse ve que, hermano, había más gente de a caballo, ángeles, hermano, y carros de fuego, y a su nombre. Porque Eliseo, hermano, era un hombre de oración, un hombre que estaba conectado, un hombre que vivía en la presencia de Dios. ¿Cuántos están viviendo en la presencia de Dios? Dios quiere que usted y yo comencemos a cultivar, que le demos importancia a la oración, iglesia del Señor. Nos levantamos tan temprano a nuestra faena, a hacer el trabajo, hermanos, pero hermanos, no nos olvidamos de comer ese pan con café, pero nos olvidamos de la oración, cuando eso es lo más importante. No podemos descuidar la iglesia del Señor. Y Dios quiere que comencemos a disciplinarnos. ¿Cuándo usted se va a deleitar en algo, hermano? Dios quiere que nos deleitemos en la oración. ¿Y cómo usted se va a deleitar en la oración, hermano? Cuando usted hace es un hábito, una disciplina. Todos los días usted ya está disciplinado, hermano. Es un hábito que usted
La Biblia dice que como Jesús solía hacerlo todas las veces, subía a la montaña, o sea, lo hacía a menudo, lo hacía continuamente. Jesús siempre iba a orar al hermano del desierto, al monte, su nombre se apartaba porque, hermano, él tenía ese hábito de su nombre. Y Dios quiere, hermano, que le demos importancia a la oración, iglesia del Señor. ¿Cuánto dice aleluya? O sea, hermano, seguimos leyendo, versículo 12. Y a su nombre. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Versículo 12. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Otra vez comenzó a consultar, pero Señor, quiero que me responda si los líderes, los habitantes de aquí, después que yo los salvé, los liberté de la mano de los filisteos, me van a entregar. Sí, te van a entregar. ¿Y a su nombre? ¿Y va a venir Saúl con el ejército? Sí, va a venir, y a su nombre. A veces oramos, hermano, y queremos que Dios diga, no, ya los envié por acá, los confundí, no van a venir. No. Dios dice, sí, van a venir, y van a venir por tu cabeza, pero tranquilo, yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo. No tengas temor, a su nombre. Es necesario que vengas, porque de esta manera, entre más eres perseguido, te vas a acercar más a mí, a su nombre. Porque a veces, hermano, tiene que venir cosas en nuestra vida, hermano, y Dios tiene que un poquito, hermano, apretarnos, hermano, y meternos un poquito de presión, porque ahí es que buscamos a Dios. Es ahí que encontramos deleite, la oración, y oramos, y hermano, ahí sentimos que Dios está al lado nuestro. ¿Por qué? Porque entre más problemas hay, más nos acercamos a Dios. Cuando las cosas van bien, somos indiferentes, hermano, somos malagradecidos, yo me incluyo, hermano. Pero a veces Dios permite algo, hermano. ¿Para qué? Para que tú y yo nos acerquemos a Dios, para que, hermano, digamos como Job, antes de oída te había oído, pero ahora en este proceso, en lo que pasé, ahora mis ojos te ven, en su nombre, he visto tu poder, he visto tu gloria, he visto cómo me restauraste, he visto cómo me sanaste, he visto cómo has multiplicado todo lo que perdí, a su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por lo tanto, mi amado hermano, cuarto, hermano, es importante la oración para mantenernos en el propósito de Dios, hermano. Para mantenernos en el propósito de Dios. Satanás va a querer sacarte del propósito. Y muchas veces tú dices, ¿por qué es que solamente a mí me hacen la guerra? ¿Por qué solamente a mí este problema? No termina este y viene otro, hermano. Lo que pasa es que Dios permite muchas cosas en nuestra vida para mantenernos en el propósito. Para que sigamos buscando su rostro, para que sigamos, hermano, cultivando la oración, la intimidad con Dios. Miren lo que pasa, hermano, versículo 12, leamos nuevamente. Dijo luego David, me entregarán a los vecinos de Keila, a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl a la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Ziph. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó. ¿Cómo lo buscaba el enemigo para David? Todos los días, hermano, se echaba contra su vida, hermano. Y la Biblia dice que afuera hay un Satanás que es como león rugiente, buscando todos los días a quién devorar, a quién matar, a quién destruir, a quién hurtar. Todos los días, iglesia del Señor, tenemos una batalla. Por eso el apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, haciendo la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos, hermanos, que orar. Y eso, hermano, esa palabra va para mí, hermano. Y yo siento que Dios me está dando fuerte a mi hermano. Si antes orábamos una hora,
tengo que orar 2 horas. Si usted antes oraba 2 horas, ore 3 horas, porque cada día el enemigo, entre más te ataque, hermano, se tiene que provocar que tú busques más a Dios. ¿Y a su nombre? ¿Cuántos dicen aleluya? Sí, porque el enemigo viene, hermano, a destruir tu matrimonio, tu familia, tu salud, hermano. Y lo que está haciendo es empujándote con violencia, hermano. Pero para que tú no te calles, hermano, si más bien, hermano, te levantes con más violencia en el espíritu y comiences a buscar y a pelear la buena batalla. Pero, hermano, tenemos que entender, hermano, que lo importante es la oración, hermano, para mantenernos en el propósito de Dios. La Biblia dice, cuando estaban en el monte de Ziph, hermano, dice que llegó el hermano Jonathan ahí, hermano, a fortalecer las manos de David. David era un hombre, hermano, un muchacho de fe, pero a pesar, hermano, de que tenía fe, hermano, necesitaba un amigo, alguien que lo estimule, hermano, que le diga, sabes que Jehová va a cumplir el propósito, tú vas a ser el nuevo rey de Israel, mi papá no podrá matarte y después de ti yo voy a ser el segundo, es su nombre. Y renovaron su pacto, hermano, Jonathan con David, hermano. David se quedó y Jonathan se fue. Fue la última vez que se vieron, porque luego usted sabe que Jonathan murió. Pero mire esa amistad, hermano, de Jonathan, estando en el palacio, con las comodidades, con los banquetes, hermano, teniendo todo, hermano, dejó la comodidad para irse al desierto, hermano, a buscar a alguien que necesitaba, hermano, de un abrazo, de una palabra, hermano, de una promesa de Dios, hermano. ¿Cuántos Jonathan hay aquí, hermano? Si usted ve a alguien que está caído, hermano, Dios quiere que vayamos y levantemos a ese David de pronto, que necesita una palabra, hermano. Me contaba mi esposa que veníamos en la moto, me contaba ella que escuchaba un testimonio y se lo comparto rapidito. Es que una muchacha se cambió de ciudad y se fue a la iglesia y la chica estaba un poco triste, hermano. Y cuando la pastora comienza a visualizar a la muchacha que estaba triste, con su semblante medio decaído, cabizbaja, le dice, quiero conversar con usted, hermanita, y dice, no puedo porque ya está el Uber aquí, el carro, mañana, y la chica viene el 7 días, y le dice, dígame, ¿y usted de dónde es? Y la muchacha dice, me estoy congregando en esta iglesia, porque yo y mi familia hemos venido a otra ciudad y no tenemos nada. Lo dejamos todo allá, no tenemos casa, no tenemos cama, no tenemos olla, no tenemos cocina, no tenemos nada. Y dice que aquella pastora, hermano, en ese momento dijo, ¿tú aceptarías una ayuda de parte de la iglesia? Y la mujer dijo, amén. Y llegó un culto, hermano, que le dijo a los hermanos, aquella hermanita que nos está visitando y se va a congregar aquí, ha venido a otra ciudad y no cuenta con nada, se cambiaron de un momento a otro sin nada y hoy necesitan nuestra ayuda. Y dice que un hermano dijo, yo le voy a dar una cocina, yo le voy a dar una cama, yo le voy a dar un colchón, yo le voy a dar una red. Y dice que todos colaboraron y ella dijo, yo he entrado en una iglesia donde hay amor y todo lo que tengo es porque la iglesia me lo ha dado, y a su nombre. Si la iglesia fuera así, fuera hermosa. Pero a veces somos mezquinos, hermano, buscamos para nuestros propios intereses. Y si alguien está enfermo, ni lo visitamos, hermano. Sí, porque viene el enfermo después de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ay, mi hermanita, qué linda, te extrañé. Y nunca tuvimos tiempo para visitarlo. Y a veces amamos solamente de labios y no amamos de corazón, iglesia del Señor. Por eso, hermano, es importante la oración, porque cuando oramos, hermano, Dios nos va a dar amor. Y a su nombre. Y hermano, dice que llega el momento, hermano, donde llegan los habitantes del monte de Ziph. Llegan donde el hermano Saúl le dice, ¿sabe qué? Acá se está escondiendo David y sus hombres. Y te lo vamos a entregar en tus manos. Vinieron, hermano, a denunciar dónde estaba David, hermano. Y el rey le dijo, bendito sea Jehová, que me han estimado a mí, el rey. Vayan bien, asesores si está ahí, y cuando estén, vengan a verme, porque me han dicho que este David es muy avispado, muy astuto, muy listo. Y se fueron.
Pero dice que Saúl salió atrás y se fue con su ejército. Y dice cuando ya, hermano, venía Saúl con su ejército, ya David fue avisado que Saúl venía, hermano, con su ejército, hermano. Y dice que había un monte ahí, hermano. Y comenzó Saúl a perseguir, hermano, a David y a los 600 hombres, y solo los separaba un monte. Dice que David iba de un lado del monte, y del otro lado iba, hermano, Saúl con todo su ejército. Solo los separaba un monte, hermano. Y dice, hermano, que ya estaba a punto, hermano, de ser acorralado porque se acababa el camino, hermano. Ya estaba acorralado, dice David. Vamos a leer, hermano. Versículo 26. Del 25 para entender mejor. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña. Peña es roca, y se quedó en el desierto de Mahón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Mahón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Los hermanos que estaban encerrados, hermano. Pero me gusta esta parte que dice aquí, hermano. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Amán-Lecón. Entonces David subió allí y habitó en lugares fuertes en Gadí. En otras palabras, hermano, cuando estaba acorralado, hermano, ya no había escapatoria, hermano. Vino un mensajero a decirle: Saúl, están atacando la ciudad y tú eres el rey, ven a pelear. Y dice que dejó a David y a sus hombres ahí y se fue, hermano. Porque David es un hombre de oración. Cuando tú y yo estamos orando, hermano, en el